Ahora que ya tenemos conectado el procesador de sistemas al ordenador portátil para controlarlo de forma remota, vamos a estudiar las características, ventajas e inconvenientes de los procesadores de cara a comprarnos uno. El primero tiene que ver con el número de entradas y salidas. En este caso tenemos un procesador de 3 entradas, aunque la mayoría tienen como mínimo 2, ya que normalmente se conectan las salidas principales de la mesa de mezclas a las entradas A y B. La salida principal izquierda de la mesa a la entrada A y la salida principal o canal derecho de la mesa a la entrada B. En este caso tenemos otra entrada que podría utilizarse para enviar, por ejemplo, una matriz de subgraves desde la mesa digital y en este caso ya no necesitaríamos realizar ese sumatorio en el propio procesador. Pero como mínimo 2 entradas A y B. Además, este procesador consta de 6 salidas. 6 salidas son suficientes para realizar un concierto, un evento de pequeño o mediano formato, ya que podemos conectar las salidas 1 y 2 a nuestro sistema principal L y R. La salida 1 podría ir, por ejemplo, a las cajas del canal izquierdo y la salida número 2 al sistema principal derecho. Además, podemos realizar un arreglo sencillo de subgraves desde la salida número 3 con todos los cajones reproduciendo la misma señal. Y aún nos quedan, por ejemplo, las salidas 4 y 5 para realizar un arreglo de front fills en estéreo. Salida 4 para los front fills izquierdos y salida 5 para las cajas de front fill de la derecha. Esa sería la primera característica. La siguiente tiene que ver con la manera de conectarse el procesador al ordenador portátil. En este caso se conecta a través de un puerto serie RS232 adaptado a USB. Otros procesadores como los XTA o los DSP de Das Audio utilizan puerto RS485, también puerto serie. E incluso otros procesadores como el Galileo de Meyer Sound utilizan un cable UTP con conector RJ45. Lo más versátil es que el procesador que nos agenciemos sea capaz de controlarse vía Wi-Fi a través de un modem router, que no es el caso de este procesador UltraDrive de Behringer, pero sí que es el caso, por ejemplo, del procesador que hemos dicho, Galileo de Meyer Sound, que vale 10 veces más que este procesador. La tercera característica, la cuarta y la quinta, van a tener que ver con el sistema de mando o de órdenes de ordenamiento del software de control hasta el procesador. Y van a ser 3 características. La primera va a ser la bidireccionalidad de las órdenes, la segunda va a ser la latencia de las órdenes y la tercera va a ser el corte de la señal al realizar órdenes. Empecemos con la primera, la bidireccionalidad. Normalmente, cuando conectamos un procesador y lo controlamos de manera remota, todo lo que hagamos en el portátil, en el software, va a verse reflejado aquí, en la pantalla y en los LEDs del procesador. Pero en este procesador, por ejemplo, lo que hagamos aquí en el procesador, tanto en la pantalla que tenemos aquí como aquí en los menús de los botones, no va a verse reflejado en el software. Es decir, que las órdenes solamente van a ser unidireccionales, siempre desde el software al procesador, pero no al revés. Por ejemplo, ya veremos también en otro tutorial que el procesador Galileo de Meyer Sound sí que es bidireccional. En este caso, como no es bidireccional, tenemos que ir con mucho cuidado y solamente manejar el procesador desde el software de control. En caso contrario, vamos a estar siempre liados y nunca sabremos qué es lo que tenemos activado y desactivado. Por tanto, lo fundamental es, en este caso, centralizar todas las órdenes desde el software de control y que nadie toque el procesador. Para demostrarlo, muy sencillo. Aquí vemos que por defecto, al reiniciar de fábrica el procesador, están activados todos los silenciamientos, todos los mute, como vemos en el LED rojo. Sin embargo, al activar o al encender el software de control remoto, vemos que todos los mutes de las salidas están desactivados. Como vemos, no coinciden. Por tanto, para hacer coincidir los mutes, deberíamos empezar poniendo aquí el mute manualmente en el software
y ahora que ya coincide con los mutes del procesador, empezar ahora a manejarlo. Por ejemplo, vamos a quitar el mute de la salida 1. Ya tenemos el mute quitado. Ahora el 2 ya está quitado. Y vamos a ver qué ocurre si ponemos el mute desde el procesador. Vamos a ver cómo no se refleja en el ordenador portátil. Vamos aquí al menú de mute y vamos a empezar con la salida número 1. Le damos mute, se ha muteado, ya no se escucha la canción, pero el software, como vemos, sigue sin mutearse. Si ahora lo hago con la salida número 2, vemos que tampoco se refleja, aunque sí que se haya muteado y haya cortado la canción. Por tanto, este software no es bidireccional con el procesador. Ese sería, por tanto, el primer inconveniente del procesador que estamos estudiando ahora. La siguiente característica, que también viene relacionada con las órdenes de control, va a ser la latencia. Vamos a ver cuánto tarda el software en entregar la orden y cuánto tarda el procesador en recibirla y accionarla. Vamos a ver que algunas veces es instantáneo y otras veces puede tardar un poco más. Fijémonos en la salida 1, voy a quitar el mute y vamos a ver si es instantáneo. 1, 2, 3, casi 3 segundos de latencia. Por tanto, como vemos, esto no es bueno. Vamos otra vez a mutearlo. 1, 2, 3, 4, ahora se ha muteado. Por tanto, esto también es muy importante a la hora de comprarnos un procesador, ver la latencia que tienen los comandos o las órdenes desde el software hasta el procesador. Y por último, la tercera característica que tiene que ver con las órdenes va a ser el corte de la señal. Vamos a ver si el software, al realizar cualquier acción, corta la señal en el procesador. Quitamos el mute, esta vez ha sido un poquito más rápido, y por ejemplo vamos a cambiar los encaminamientos, los routings. Por ejemplo, estas salidas de aquí las tengo libres, no van a ningún sitio, por tanto las podemos tocar sin problema, que no va a ocurrir nada. Vamos a decirle a la salida 4 que coja la señal de la entrada B. Como hemos visto, ha cortado la señal durante un instante. Voy a cambiar también aquí. Otra vez, ha vuelto a cortar la señal. Hemos visto que de cuando en cuando nos corta la señal al realizar cualquier acción. Por ejemplo, voy a probar con un retardo. También corta la señal. Por tanto, durante un concierto no debemos tocar nada. Hay que realizar todos los ajustes antes de empezar el evento, ya que si lo hacemos durante el evento, como vemos, un retardo, un ruteo, aunque no es habitual hacerlo, pero si alguien quiere una ecualización, queremos tocar algo, pues podemos... se va a notar, como vemos, se va a notar y va a ser nefasto para nuestro concierto, ya que va a cortar la señal. Por tanto, estas serían las 5 características que deberíamos tener en cuenta a la hora de comprarnos un procesador. Primero, número de entradas y de salidas. 2, forma de controlarse desde el ordenador, que hemos visto que la más interesante es la que se maneja por control remoto vía Wi-Fi de manera inalámbrica. 3, ver si tiene bidireccionalidad en las órdenes entre el procesador y el software y viceversa. 4, mirar la latencia, lo que tarda en entregar las órdenes el software al procesador. Y quinta característica, comprobar si corta la señal cuando hacemos alguna acción en el software.